sino es, y vuelvo a insistir, cuando ustedes tienen las condiciones iniciales, es decir, para t igual a 0 menos, no hay pues respuesta natural, solamente es qué sucede cuando estamos en la transición entre el switch, ¿no es cierto? T igual a 0. Por eso es T igual a 0 menos igual a T0 más igual a T0. Son condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir condiciones iniciales? Que la corriente tiene un valor, el voltaje otro valor, puede ser 0 o 5 o 0 o 2, etcétera. Entonces, no puedes tener una respuesta natural. ¿Cuándo empieza la respuesta natural? Cuando T es mayor a 0. Es decir, que el condensador y en un caso la otra, la bobina, están cargadas. Ahí sí te acepto. Y si hay una respuesta forzante, o diré una fuente forzante, entonces tendremos una respuesta forzada. Listo, eso es cuando T es mayor a 0. Listo, ahí es. Entonces, muchos he visto, ¿no? Para T 0 menos A, respuesta natural. Error. No he contemplado, pero ya están partiendo algo que no está bien. A ver, llamaremos lista mejor. ¿Dónde estamos? Listo. Adelante. Carlos Ingala, Denis Esteban. Firme, ingeniero. Bien. Cuentas Jiménez, Juan Sebastián. Firme, ingeniero. Mamani, Georgina, Michelle. Firme, Inge. Mamani, Quispe, Brian, Diego. Firme, ingeniero. Merma, Bustillos, Kevin, Fernando. Firme, Inge. Nina, Llanos, Joel, Carlos. Firme, ingeniero. Quispe, Siñani, Luis Álvaro. Firme, ingeniero. Ramos, Quispe, Richard, Daniel. Firme, ingeniero. Rivera, Alcón, Brian, Benjamín. Firme, Inge. Terrazas, Jiménez, Nathalie, Victoria. Firme, Inge. Muy bien. Barrientos, Ayala, Pedro. Inge, está sin micrófono. ¿Quién, yo? No, Pedro. Barrientos no tiene el micrófono. Va a levantar la mano, dice. Ya, a ver que levante la mano, que no lo veo. Ahí está levantando la mano. Ah, sí, Ya sí. está levantando Ahí la está. mano. Ya. Campero Rodríguez, Eric. ¿Está? Campero Rodríguez, Eric. Falta. Mamani Martínez, Gabriel Eduardo. Firme. Vayamos. Angulo Valverde, Víctor Hugo. Firme, ingeniero. Cáceres, Salazar, Luis Delia. Firme, ingeniero. Calle Vázquez, Milenka Paola. Firme, Inge. Flores Tomás Fabio César. Firme, Inge. Lima Campero Michael. Michelle. Firme, Inge. Yeah. Maita Quispe Miriam Nérida. Firme, Inge.
Martínez Canaviris Sergio Rodríguez. Sergio Rodrigo. Martínez Canaviris Sergio Rodrigo. ¿No está? Firme. Ya. Mendívil Alba Josmar. Firme Inge. Quispe Cabezas Paul Bryan. Firme. Rodríguez gracias. Rodríguez Gabriel Luis Fernando. Firme, ingeniero. Ya. O sea, tenemos una sola falta de Campero Rodríguez Eric. Después todos atentos, todos bien. Entonces, como decía, está programado para el jueves. Yo necesito saber si van a dar o no van a dar. Vuelvo a reiterar, el examen, o sea, el optativo es una especie de examen final porque tiene sobre los 4 puntos. O sea, basta, ¿no es cierto?, tener los conocimientos claros y vamos, tranquilos. Entonces me tienen que decir si va a haber o no va a haber. ¿Por qué? Porque si es 1 o 2, yo sigo pasando clases y el resto. Pero eso ya vean, piensen cómo va la cosa. ¿Ya? Bien. ¿Qué les iba a decir? Entonces, estamos viendo ahora de que nosotros vamos a ver ya sobre los sistemas de segundo orden. Eso quiere decir, en otras palabras, que vamos a tener circuitos RLC. Es decir, ya no es RL o RC, acá es RLC. Esto se utiliza mucho en la parte de telecomunicaciones, en señales, etcétera, y vamos a ver qué sucede con esa situación. A ver, vamos a ver nuestro fandango. A ver, es este. No, entonces, ven en pantalla. Está cargando, Inge. ¿Cómo es? Se logra ver, ¿Bien Inge. o mal? Ya se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, Inge, ya se ve. Ya, bien. Entonces, vamos viendo. Dice, para obtener una ecuación de segundo orden, se tiene 3 métodos. Estos los que más se utilizan en análisis de circuito. Ustedes han visto en segundo orden, para ustedes hay N métodos, pero los que nos interesa a nosotros, ¿por qué? Porque por eso hablamos de análisis de circuitos, son método de sustitución, que ya sabemos que es cómo se hace, el método del operador, ya sabemos que el operador, ¿cuál es? La derivada con respecto a t es S. Ese es el operador operacional, lo que llamo. Y el tercer es el método de una variable de estado de energía. Los métodos pueden utilizarse con uno o más elementos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que si yo pongo 3 condensadores, tendré un circuito equivalente, etcétera. Entonces, ahí yo me está determinando esa situación. Entonces, ¿no es cierto? Vamos viendo qué pasa. Fíjense
¿no es cierto? El circuito, o sea, este objetivo es transmitir una señal eléctrica o potencia eléctrica. El primer sistema de comunicación fue el telégrafo eléctrico ferroviario para comunicarse entre estaciones. Entonces, ahí estamos viendo, fíjense que es una batería, un pulsador y a través de de un cable cobre desnudo que iba, ustedes han visto en las películas, y al otro lado teníamos ¿no es cierto?, un zumbador o lo que pensaba el... Entonces, ahí nace el famoso código Morse, llamado, ¿no? Vamos a comunicarnos en CW, hablaban, y CW quiere decir Continuous Wave. A la pintura, está mi calidad mal. Ahora bien, Continuous Wave, o sea, onda continua. Si ustedes se fijan en que tengo una batería, un pulsador y un zumbador, es decir, un parlante. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Cortaba en largos y cortos en la pulsación. Entonces era corto, punto, largo, raya. Entonces ya tenías el código. Entonces tenías una señal que iba a través de un cable. Y ya sabemos de que el cable, ¿qué tiene? Una resistencia, tiene una inductancia. ¿Por qué? Porque en el cable hay alguna fallita que microscópicamente vemos que puede ser una inductancia. Entonces ya tengo una resistencia, una inductancia. Tenemos entre la separación hay un dieléctrico y por lo tanto tengo una capacitancia, es decir, como si yo tuviera dos placas y una resistencia, que es una conductancia por estar en paralelo. Entonces, ahí estamos viendo que en esa señal está en función de la resistencia, de la inductancia y la capacitancia. ¿No es cierto? Bien. Entonces, si nosotros ya vemos nuestro circuito RLC, y ustedes se fijan, el switch está abierto. Entonces yo tengo T igual a 0 menos, ¿no? Donde la corriente está, el voltaje, ¿no es cierto? En T0 será el de la fuente. Hay una fuente en la cual nosotros tenemos acá en serie. ¿Qué pasa cuando yo cierro el interruptor? Entonces, al cerrar el interruptor, ¿qué es lo que me está diciendo? El momento de la transición de T0 menos a T0 más. ¿Por qué? Porque el condensador y la bobina no se cargan instantáneamente, ¿no? Que yo quiero, se cargó, el otro se cargó y no es así. Tiene un tiempo en que se carga. Entonces, en ese instante de transición que hablamos entre T0 menos y T0 más, es en el momento en que yo estoy hablando de T igual a 0. Cambió la figura. Entonces, si ustedes ven, está en serie. Al estar en serie, yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff ¿de qué? De voltaje, que me dice la suma de los voltajes o las caídas será igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo? ¿No es cierto?
el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina me dice que es la inductancia por la variación de la corriente. La resistencia sabemos que es I por R, no hay dónde perderse. Y el voltaje de la corriente es igual a ¿qué? A 1 sobre C por la integral de I. Esto es lo que me dice. Por lo tanto, como hemos dicho, la ley de Kirchhoff, etcétera, podemos decir que es igual a ¿qué? La sumatoria de todos es igual a 0. O al final yo puedo decir de que el voltaje en la bobina será igual al voltaje de los otros. De todas maneras, la sumatoria es 0. Entonces, ya hemos visto cuál va a ser la variación del uno con el otro, ¿no es cierto? El voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la variación de la corriente por el tiempo. Más, como era menos la corriente, es la resistencia por la inductancia. En el otro tengo 1 sobre C, etc. Entonces, si ustedes se fijan, yo quiero atacar esta, resolver, ya estoy con una derivada, en el otro una integral, se me hace un poco incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Anulo o la integral. Entonces, a toda esta ecuación, yo la puedo multiplicar por la derivada con respecto al tiempo, ¿no? O sea, de lo que vamos a hacer ahora. Le he puesto acá la derivada con respecto a t de toda esa función. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? L derivada segunda de I con respecto a t 2 veces. Más la resistencia derivada de I con respecto a t. Más, como estoy sacando de la integral, ¿qué va a ser? Trin 1 sobre C por I. Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? Estoy sacando. Entonces, a esta se le llama una ecuación diferencial homogénea ordinaria de segundo grado. ¿Por qué es homogénea? Porque está relacionado con una sola variable, o sea, la corriente. Es de segundo orden. ¿Por qué? Porque justamente la derivada, el exponente de esa derivada es 2, quiere decir de segundo orden. Si fuera 3, de tercero. Si es n, de orden n. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Son variables, o diré, derivadas totales. No hay parciales, porque si no, tendríamos que ver la parcial de esta con respecto a esta otra. Esta es de nada caso. Y con respecto al tiempo. Punto. Entonces, si nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Y le hemos añadido una fuente. Ahí me dice, es una fuente forzante. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que ya tengo completo, ¿no es cierto? En el cual nosotros, ¿qué es lo que voy a tener? Tin, tin, tin. Vamos a tener la derivada segunda, etcétera, etcétera, lo que habíamos hecho reemplazando. Y tengo acá la fuente forzante. De la misma forma, ¿no es cierto? Similar, yo tengo para en serie. Fíjense, aquí tengo en paralelo y aquí tengo en serie. Listo. No tengo ningún problema de la tensión en el cual estamos manejando. ¿Cierto? Bien. Entonces, para esta solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿no es cierto? Podemos escribirla en forma general.
Y eso es cierto. ¿Dónde tengo X? X me representa corriente o voltaje. A 1, a 2, a 0, a 2, a 1 y a 0 son constantes. Y la última es una función forzada o una fuente forzante. ¿No es cierto? Por lo tanto, mi respuesta completa será mi natural más la respuesta forzada. ¿No es cierto? Es X natural y forzada. Entonces, si ustedes se fijan un poco con lo que en un RL o un RC, ¿qué teníamos? La misma situación, obviamente, de primer orden a una función forzada o una fuente forzante, y obviamente teníamos una respuesta natural y una respuesta forzada. ¿Cuándo? Cuando yo tengo T mayor a 0. Cuando se ha cargado esas situaciones. Entonces, si nosotros vemos en esa función y estamos y decimos mi respuesta natural, ¿qué habíamos dicho para mi respuesta natural? De que igualábamos a 0. Y obviamente decíamos de que mi respuesta natural era una función exponencial a constantes, ¿no es cierto? Con constantes. A y S son constantes. Entonces, yo puedo determinar, ¿no es cierto?, A. ¿Y qué es A? Justamente estará en función de quién, de la parte inicial del circuito. ¿No es cierto? Las derivadas, las integrales, todo lo que habíamos hecho a eso. Entonces, si hacemos esa situación, estamos poniendo esa situación, yo tengo si ustedes se fijan, que tengo aquí derivada segunda con respecto a T, que es para mí S cuadrado. Derivada con respecto a T es S. Entonces estamos colocando en esta situación. Tengo S cuadrado por A elevado a la ST por A elevado a la ST, ¿no es cierto? Y sabemos de que X natural, o sea, la respuesta natural, exponencial a coeficientes constantes, yo puedo tener a sub 2 por S cuadrado, XN, etcétera. Y factorizo XN, que me da a sub 2 S cuadrado más A sub 1 S más A sub 0 igual a 0. Ya les decía que X de N de 0 no puede, es una solución trivial. Por lo tanto, no va. ¿Y cuál sería la otra? A sub 2 S cuadrado más A sub 1 S más A sub 0 igual a 0. En términos de S, se llama la ecuación característica. Y si ustedes, la ecuación característica es una función cuadrática, ¿no es cierto? Es una ecuación cuadrática donde sabemos que tendrá dos raíces. Acuérdense, el operador S a la n es igual de n por dt a la n. Entonces ahí yo tengo 1, 2, 3, 4 hasta n. En el caso nuestro es 2. Eso me significa que tengo dos ecuaciones, o diré dos raíces. Esas dos raíces, si ustedes se fijan,
Eso se ha visto en cálculo. Y para mí, yo ya sé que es igual. Perdón un momentico. Entonces, vamos viendo esa situación. Ya, y ahí tenemos. Ahora, ¿qué significa cuando yo tengo estas dos raíces? Entonces vemos de que mi respuesta natural tendrá a sub 1 por ES1 de t más a sub 2 por ES2 de t. Entonces, yo ya acá ya he encontrado mis raíces, ¿no es cierto? Y debo encontrar cuáles serán los valores de los coeficientes A1 y A2. Bien, ¿qué hacíamos en esa situación al respecto? Ya, veamos acá. Vamos a ver de el circuito, la respuesta natural, no forzado. Es decir, acá ya no tengo una fuente forzada, ¿cierto? Una fuente forzante. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Haciendo ¿no es cierto? La ley de Kirchhoff de corrientes, tengo un circuito en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? La corriente de la resistencia más la corriente de más. Ahora, ¿por qué he puesto I sub 0? Porque esta integral que es, ¿no es cierto? Es una integral en la que I sub 0 será la constante de integración. No hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué tenemos con el operador? ¿No es cierto? S cuadrado más 1 sobre LC, S más 1 sobre CL. Hemos encontrado de la ecuación característica. Obviamente, la ecuación característica tiene dos raíces. ¿No es cierto? Esas dos raíces para mí me estás diciendo S1 y S2. ¿Ya? Ahora, si nosotros esta solución, si yo hago un cambio de variable, entonces digo alfa es igual a 1 sobre 2 RC y B doble de 0 es 1 sobre LC, donde, ¿no es cierto? Ese B doble 0 es igual a la frecuencia resonante. Acuérdense de que W será igual a 1 sobre raíz de LC. Y W es igual a 2πf. Por lo tanto, la frecuencia será igual a ¿qué? A 1 sobre 2pi raíz de LC. Y esa es la frecuencia de resonancia en paralelo o en serie de este circuito. Entonces, fíjense, ya tengo un valor también, o sea, ya puedo determinar cuál será mi frecuencia resonante en este caso. Entonces, podemos indicar dos raíces, ¿no es cierto?
las dos raíces que habíamos visto, S1 y S2, en función de alfa y W. Entonces, viendo la situación esta, tenemos tres situaciones posibles de esas raíces. Entonces, la primera me dice de que tengo dos raíces reales diferentes, es decir, que alfa cuadrado es mayor que W sub 0 cuadrado. Esa se llama un circuito sobreamortiguado. Luego tengo dos raíces reales e iguales cuando alfa cuadrado es igual a W0 cuadrado. Si ustedes se fijan, S1 va a ser igual a S2. ¿Por qué? Porque lo que está en las raíces es 0, ¿cierto? Entonces tengo alfa. Y esa se llama críticamente amortiguado. Luego tenemos la tercera opción en la que me está diciendo de que, ¿no es cierto?, es dos raíces complejas, ¿no es cierto? Al ser raíz compleja es una raíz y la otra raíz subconjugado y es subamortiguado. Entonces, ya estamos viendo de que puedo tener esas tres situaciones, no se da más, en esta de las dos raíces. Entonces, una vez que ya he encontrado, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, mi ecuación, ¿dónde está? Acá está, aquí está, x igual a 1, S1, S2. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Yo debo calcular esos coeficientes A1 y A2, que sabemos que están en funciones de las condiciones iniciales de B de 0 e I de 0, es decir, para el condensador y el inductor. Entonces, si esa primera ecuación versus la natural para t igual a 0, ¿qué voy a tener? A1 más A2. ¿No es cierto? Porque A1 y A2 son desconocidas y debo necesitar otra ecuación más en t igual a 0. ¿Por qué? Porque son dos incógnitas y debo tener dos ecuaciones para poder resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, si vemos en nuestra ecuación, ¿no es cierto?, que tengo B de 0 sobre R más I de 0 más C de B de 0, ¿no es cierto? Tengo eso. Pero I de 0 y B de 0 son conocidas. Entonces, yo puedo determinar que la derivada de B de 0 con respecto a T será igual a ¿qué? A menos B de 0 sobre RC menos I de 0 sobre C. ¿Por qué? B de 0 conozco, I de 0 conozco, R conozco y C conozco, porque son valores que se me ha dado en las condiciones iniciales que he encontrado o me dan en el ejercicio, y tengo de que R conozco, C conozco. ¿No es cierto? Bien. Por lo tanto, si yo tengo esa situación y derivo y pongo igual a 0, ¿qué tengo? S1 por A1, S2 por A2. Entonces tengo dos ecuaciones, ¿no es cierto?, que vamos a ver. S1 a 1, S2 igual a menos, que me va a dar un valor. A1 más A2 me va a dar el otro valor y por lo tanto, ¿qué tengo?
¿no es cierto? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está claro? ¿Preguntas? Inge, ¿podría volver a explicar lo de las condiciones iniciales, por favor? Ya. Bien. Las condiciones iniciales de los circuitos que hemos visto es para t igual a 0 menos. ¿No es cierto lo que habíamos visto acá? Ahorita vamos a ver. ¿Dónde están? No. Ya. ¿No es cierto? Condiciones iniciales. ¿Qué es lo que hemos dicho en las condiciones iniciales? ¿No es cierto? Hemos encontrado que b de 0 valía un valor y de 0 otro valor. Esas son las condiciones iniciales de un circuito. ¿No es cierto? Para t igual a 0. ¿Se acuerdan? B de 0 menos es igual a b de 0 más un valor y ese es b0. Cuando t es igual a 0. Entonces, esas son las condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales son necesarias para determinar esas constantes A1 y A2. Entonces, por eso decimos, en mi ecuación, ¿dónde está mi ecuación? A ver, veremos. Aquí está. ¿No es cierto? Aquí está. Yo tengo X de T A1, S1, A2, S2T. Entonces, si aquí hago B de 0, ¿no es cierto? Bn de 0, ¿qué tengo? T es 0, T es 0, este es 1, este es 1. Entonces tengo igual a B de 0 igual a A1 más A2. Lo que hemos encontrado en esta situación. ¿No es cierto? A2. Ahora, B0 me están dando en la condición inicial. Puede ser 2, 3, 10, etc. Bien. Luego, ¿no es cierto? Tengo que encontrar la otra ecuación. ¿Qué es la otra ecuación? ¿No es cierto? Esta que hemos hecho. ¿No es cierto? Lo que hemos determinado del circuito. B sobre R más I más DB, etcétera. Entonces, como es igual a 0, todo esto, yo debo encontrar este valor. ¿Por qué? Porque B de 0 conozco. I de 0 conozco. R conozco. C conozco, pero no conozco esta variación. Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Tengo esto. Y obviamente, ¿qué hemos hecho? ¿No es cierto? A esta la derivo. ¿Y qué voy a tener? S1 por E por A1 por E a la S1 de T. Más S2 por A2 por E a la S de T. Cuando T es igual a 0, aquí ya he derivado, ¿qué voy a tener? Que esto será S1 a 1 más S2 a 2. ¿Y esa es igual a qué? A lo que habíamos encontrado, menos B de 0 RC, menos I de 0 C. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo, esto me va a dar un número. Entonces, esto me está dando otro número, ¿no es cierto? Me está dando otro número. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá será un número, otro número, otro número. Entonces, y este es otro número. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y encuentro A1 y A2. Sencillamente, en ese sentido, yo he encontrado A1 y A2. ¿No es cierto?
en esta variación que yo tengo rápidamente en ese sentido. ¿Sí? ¿Está claro? Pregunto. ¿Está bien? ¿Están Sí, todo muy callados? bien. ¿Ah? Veremos una cosa, haremos un ejercicio para ver esta situación, ¿vale? Así ya vamos a tener clara la figura. ¿Sí o no? A ver, ¿cuál es la duda? ¿Ah? ¿Cuál es la duda? Inge, yo me pierdo un poco donde dice T sub 0 y digamos en algunos ejercicios lo pone digamos T igual a 0.1, 0,5 digamos. Ahí no sé qué aplicar o ahí me estoy perdiendo un poco. Ya. No, pues cuando T es igual a 0, o sea, ¿qué hemos dicho? Yo tengo una transición en el switch. Vamos acá el switch. En esta funcióncita acá. Aquí está. ¿No es cierto? Cuando el switch está abierto, ¿qué tengo? Es T igual a 0 menos. ¿No es cierto? T 0 menos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De que la bobina está en cortocircuito y el voltaje está en circuito abierto. A eso, ¿qué es lo que yo tengo acá? Justamente, la corriente va a ser 0 y el voltaje es el voltaje en el cual se va a cargar, ¿cierto? Eso es lo que pasa del condensador. Hay una fuente antes acá. ¿Se acuerdan? Teníamos una fuente, y cuando cierro el circuito, ¿qué es lo que hemos dicho en el circuito? Tengo en está en serie. Entonces, ¿qué yo puedo tener? El voltaje más el voltaje más el voltaje, todo esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Bien. Entonces, he encontrado esa situación. ¿Sí? Bien. ¿No? Lo que tenemos en esa parte que estamos viendo. En este caso, está en paralelo. ¿Qué voy a tener acá? La suma de las corrientes. O sea, estoy poniendo un nodo. ¿Y qué voy a tener en el nodo? El nodo será esto más esto más esto. ¿Qué es lo que tengo? La corriente de la resistencia por la corriente de la inductancia y la corriente del condensador, ¿no es cierto? En el nodo. Entonces, ¿qué hemos determinado en esa situación? Mi ecuación. T, y cuando T es igual a 0, obviamente si mi respuesta es igual a 1 por E elevado a la 2T, 3T, lo que sea, cuando T es 0, queda a 1, queda a 2, o sea, los coeficientes que tengo de la ecuación. Y por lo tanto, ya tengo una ecuación, porque A1 y A2 me dice que es igual a cuando el voltaje natural de la respuesta natural para T igual a 0, que valía 1, 2, 3, dependiendo. Entonces, vamos a ver, voy a reiterar este circuito, o sea, el ejercicio, y desmenuzando lo que les estaba diciendo, ¿ya? Veamos en ese sentido. A ver.
Entonces tengo aquí a la pintura me ha salido. Vamos a salirnos. Voy a colocar mi ya. Entonces tengo esto. Vamos a poner este. Ya. ¿Me da la pantalla o no? Todavía no, Inge. Creo que no está queriendo. No hay nada, ¿no? No, Inge. Ya. Espera, voy a ver esto. Ya. No está queriendo esa. Ya. Esta la voy a. Vamos a borrar del mapa. Entonces yo tengo, vamos a ver, esta. Ahora, ¿por qué me está dando esto? ¿Dónde está? Ahora de nuevo, Sas. Mírame esto. Ahora, nada. No se ve, Inge. Ya, sí, es que no me está queriendo. No me está queriendo. Espere un ratito. Esto yo lo voy a sacudir. Ya, ajá. Vamos a ver acá. Sí, veo esto. No, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, Ahora sí, Inge. ya, ok. Bien, entonces, veamos este circuito, ¿no es cierto? Fíjense que tengo acá. Me dice, no, ¿no es cierto? Halle la respuesta natural ¿no es cierto? RLC de la figura las condiciones iniciales B de 0 igual 10 voltios y de 0 2 amperios para T mayor a 0. Vamos a ver el circuito.
Ya. Aquí tengo un Henry, 2/3 de ohmio, C, 1/2 faradio. ¿No es cierto? Bien. Esa es la situación. Entonces, yo ya sé que este circuito T mayor a 0. Y hasta acá. ¿Por qué? Porque para T igual a T igual a 0 menos, ¿qué tengo? P de 0 igual a 10 voltios y I de 0, 2 amperes. Listo, ya no necesito más. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era mi ecuación? Era S cuadrado más 1 sobre RCS más 1 sobre LC igual a 0. Ese es lo que me dice mi ecuación. Ya no tengo, fíjense, no tengo dónde perderse. Esa es mi ecuación, ¿cierto? Quizás. Caramba. Y ya está. Ya. Tengo mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Reemplazo, pues. Digo, caramba. S cuadrado más 1. ¿R cuánto vale? 2/3 por C, 1/2 de S más 1 sobre L, 1 por C, 1/2, igual a 0. Entonces aquí vamos a poner bien bonito, S cuadrado más, se va acá, 3S más 2, igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, yo ya sé que este tiene dos raíces. S, S, S. ¿No es cierto? Tengo más, entonces será más. ¿Se acuerdan ustedes en álgebra? Esto es para ustedes, chancaca. ¿Qué debo tener acá? La resta y la multiplicación. Entonces, si aquí yo tengo 1 y aquí tengo 2, la suma es 3, la multiplicación 2, ya sé. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que S1 vale menos 1 y S2 menos 2. Listo, ya está. No hay donde perderse. Por lo tanto, mi respuesta natural, ¿qué hemos dicho? Va a valer A1 por E a la menos T más A2 por E a la menos 2T. Esa es mi respuesta. Por lo tanto, yo debo encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo encontrar? A1 y A2 con las condiciones iniciales. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero, ¿sí?
hago B de n de 0 será igual a ¿qué? A 1 más a 2. ¿Igual a qué? Hemos encontrado que era igual a 10. ¿No es cierto? Era 10. O sea, acá está 10. ¿Cierto? Bien. Luego, ¿no es cierto? Hemos encontrado eso. Luego, ¿qué hacíamos? La derivada de b de n de 0 con respecto a t. ¿Qué tengo aquí? Menos a1 menos 2 a 2. ¿Igual a qué? ¿Qué teníamos igual a qué? A menos b de 0 sobre e de c menos i de 0 sobre c. ¿No es cierto? Hasta ahí no tengo ningún problema. Menos b de 0, ¿cuánto valía? Menos 10 sobre r. R es 2 tercios por 1 medio. Menos i de 0. ¿Cuánto valía? 2 sobre 1 medio. Listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿No es cierto? Menos a1 más, perdón, menos 2 a 2 igual. ¿Qué tengo aquí? Esto se simplifica. 330 menos 34. ¿Cierto? 34. Listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una ecuación, dos ecuaciones. Ya, las pondré bien acá. ¿Y qué tengo? ¿No es cierto? A1 más A2 igual a 10. Luego tengo aquí menos A1 menos 2 A1 igual a menos 34. Entonces, ¿qué tengo aquí? Menos A2, ¿no es cierto? Este es 10 menos 24 igual a menos 24. Esto significa que A2 es igual a 24. Ahora, ¿qué encuentro? A1 más 24 igual a 10. Significa que A1 será igual a menos 14. Listo. Por lo tanto, mi B natural de T, ¿qué va a ser? A1 menos 14 por E a la menos T, más, que hemos dicho, 24 por E a la menos 2T. Listo. Encontrado. Entonces, como decimos que está sobreamortiguado, podemos graficar. ¿No es cierto? Vamos a graficar. ¿Listo? Aquí, ¿qué voy a tener?
B, N de T. Y aquí tengo T en segundos. Entonces, vamos a graficar. ¿Qué tengo aquí? Si nosotros vamos viendo, voy a tener 10 voltios. Aquí vamos a tener 5. Aquí tendremos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué va a ser? Y esta va a ser... Ya, listo. No está bien hecho, pero ahí tengo esa situación y tengo eso. Ahora sí, ¿han entendido o no lo que yo les había mostrado en ese sentido? ¿Cierto? Inge, ¿cómo lo grafica? O sea, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos viendo esta? Es que no está bien. A ver, lo voy a poner más bonito esta cosa porque no he podido graficar. ¿Qué pasa con esta situación? ¿No es cierto? ¿Qué tengo aquí? ¿Cuál es lo máximo? ¿No es cierto? 10. Si ustedes se fijan, ¿cuánto tiene? 0, 0. ¿Qué voy a tener acá? 10, ¿no ve? 24 menos 14, ¿cuánto es? 10. Ya. Ahora, cuando empiezo a poner 0, 5, ¿qué vamos a tener? 0, 7, etcétera. Entonces, ¿qué viene aquí? Viene así. Esta la podemos graficar en Sucos. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos viendo 0, 5, dónde va y todo eso. Entonces, este es un sobre amortiguado. Ya, listo. Entonces, todo circuito que tenga eso es sobre amortiguado. ¿Ya? Veamos otro. A ver. Ya. Veamos acá. Dice así. ¿No es cierto? Vamos a ver lo mismo. Halle la respuesta natural del circuito RLC, donde las condiciones iniciales serán B de 0, 0, y de 0, 10 amperes. ¿Cierto? Veamos. Veamos el circuito. A ver. ¿No es cierto? Vamos a usar el otro cosa. Ahorita vamos a ver. SAS. SAS. Bueno, ya no quiero. 7 hercios y 6 ohms. 1,42 F. ¿No es cierto? Ya. Entonces,
¿Qué es lo que me está diciendo en este sentido? De que yo puedo determinar y voy a ver mi respuesta natural, ¿qué va a ser? A1 por E a la S1 de T, más A2 por E a la S2 de T. ¿No es cierto? Es lo que tengo. Ahora, voy a aplicar el otro método, ¿no es cierto? Donde alfa era igual a ¿qué cosa? A 1 sobre 2 RC y omega 0 cuadrado era igual a 1 sobre LC. ¿No es cierto? Eso es lo que yo tengo. Muy bien. Entonces veamos. Alfa 1 sobre 2 por R. Este es F. R6 por C 1,42. ¿No es cierto? Veamos acá. ¿Cuánto sale en ese sentido? Acá tengo 42 sobre 12. 42 sobre 12. Igual 7 medios. 3.5. Luego tengo omega sub 0 cuadrado 1 sobre L. L es 7 por C. Es 1 sobre 42. 6 igual a 6. ¿No es cierto? Entonces, aquí ya tengo S1 será igual a ¿qué? Alfa más menos alfa más la raíz de S cuadrado. ¿Cómo es? Alfa cuadrado. Alfa cuadrado menos omega cuadrado y S2 menos alfa menos raíz de alfa cuadrado menos omega sub cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos alfa cuadrado, perdón, alfa cuadrado 3.5, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? 3.5 al cuadrado va a ser, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Vamos a tener alfa cuadrado con respecto a este va a ser mayor. 3.5 al cuadrado va a ser mayor que este. Por lo tanto, yo ya sé que aquí voy a tener mi caso menos 1 menos 6. Listo, ya para que vamos a estar haciendo ejercicio que ustedes saben. Por lo tanto, ¿qué tengo? P sub n de t va a ser igual a ¿qué? A 1 por e a la menos t más A2 por e a la menos 6t. ¿Cierto? Ya está. Esto es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar ahora? ¿No es cierto? Debo hallar A1 y A2 en las condiciones iniciales. B de 0, 0 y I de 0. ¿Cuánto era? 10 amperes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto era? 10 amperes. Listo, ya está. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, B
n de 0 será igual a ¿qué? A A1 más A2 igual a 0. ¿No es cierto? Ya está. Ahora, ¿qué habíamos visto? La derivada de b de n de 0 con respecto a t. ¿Cuál es esta? Menos A1 menos 6A2 igual ¿a qué? Menos b de 0 sobre RC menos I de 0 sobre C. B de 0, 0. Y aquí, ¿qué queda? Menos I de 0, 10 sobre C. ¿No es cierto? Sobre C, ¿cuánto? 1 sobre 42. Entonces, ¿qué tengo aquí? 420. Menos 420, ¿no? Entonces, esto es mal aquí. Esto lo agregamos aquí. Menos 420. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? A1 más A2 igual a 0. Donde tengo menos A1 menos 6A2 igual a menos 420. ¿No es cierto? Entonces, yo veo acá, menos 5 A2 será igual a menos 420. A2 será igual 420 sobre 5 sale 84. Por lo tanto, A1 más 84 igual a 0. Eso implica que A1 es igual a menos 84. Por lo tanto, Bn de t sería A1 menos 84e a la menos t más A2 más 84 por e a la menos 6t. O sea, yo puedo poner 84 por e a la menos t más e a la menos 6t. ¿No es cierto? Este es menos voltios. Listo, ahí está. ¿Está claro? Mire, hemos hecho por un método. Hemos hecho por el otro método. ¿Cierto? Igual me tiene que salir la respuesta. ¿Está claro? Coménteme, pues. Más 20. ¿Ah? Más ¿Qué dices? O sea, ¿no hay ningún problema? ¿O
¿Dónde tienen la duda? Están callados. Fíjense, o sea, lo único que se tiene que hacer es eso, ver una cuestión de ese sentido. Bien. Entonces, son las 2. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya. Entonces, vayamos acá. Para el jueves. Ya. El jueves, no, para el jueves, sí. El jueves me van a entregar a las 7:45 en el WhatsApp. ¿Ya? WhatsApp. Este ejercicio dice, el circuito que aparece en la figura se usa para detectar fumadores que encienden su sobre, o sea, encienden a escondidas, encienden a escondidas un cigarro en áreas de no fumar. De no fumar en los aviones. ¿Dónde es eso? En los aviones, generalmente es en los baños, ¿no? En los aviones. El sensor activa un interruptor y el cambio de voltaje
de voltaje, cambio de voltaje, B sub T, activa una luz en la cabina de sobrecargo sobrecargo, determine la respuesta natural. ¿No es cierto? O sea, dice, el circuito que aparece en la figura se usa para detectar fumadores que encienden a escondidas un cigarrillo en áreas de no fumar, en los aviones, o sea, los baños, en otras palabras. El sensor activa un interruptor y cambia el voltaje, ¿no es cierto?, versus T, y activa la luz en la cabina del sobrecargo. Ya saben dónde es el sobrecargo, donde no ve que sacan las bandejitas para darlos en los aviones, un sándwich, o si está en un largo donde van dan las comidas, etcétera. Son las que están, y en la tripulación las de cargo son esas. Entonces, vamos a ver el circuito. ¿No es cierto? Así es. Ah,
Ya. Entonces, ya saben, cuando el sensor, entonces me activa y si ustedes se fijan, ¿qué va a ocurrir? Trum, el foco se va a encender, ¿no es cierto? Es la alarma en la cual va a hacer esto. O sea que esto viene aquí y esto activa. Bien, el sensor. Entonces, hay que determinar la respuesta en la natural de ese circuito. ¿Está claro? ¿Han entendido? ¿Han entendido lo que pido? Solo respuesta natural, Inge. Claro, la respuesta natural, nada más. No tiene otra respuesta. La natural. ¿No es cierto? La natural en la cual yo debo tener esa situación. Inge, de los datos de resistencia sub cero es Inge, igual a un ohmio. No, el foco. O sea, lo que pasa es, este es foco. O sea, le pondremos aquí una cosita así, foco, y listo. Entonces, ese es el foquito que se va a encender, ¿no es cierto? Se va a encender el foquito y me va a decir, están fumando en el baño, les bajan la caña, porque está prohibido y tiene multa, es todo un show. ¿No ve que hay muchos que son tan fumatéricos que no se aguantan, están como donde poder fumar, ¿no es cierto? Bien. ¿Está entendido? Por eso dice, el circuito que aparece en la figura se usa para detectar que encienden a escondidas un cigarrillo en áreas de no fumar en los aviones. Hoy en día no se fuma en ninguna parte del avión. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos áreas de fumar y áreas de no fumar. Entonces, muchas veces que en las áreas de no fumar están supersticiamente queriendo encender su cigarrito y se activaba. Hoy en día solamente en los baños pueden, teóricamente, no se los detecta, ¿no? O sea, se los detecta, diré. Y el alarma, o sea, se le enciende el foco de que alguien ha encendido un cigarrillo en el baño y en el baño está prohibido. O sea, eso en los aviones ahora ya no se fuma. Bueno, entonces ese es el circuito en el cual, si ustedes se fijan, es en el momento en que el sensor hace, ¿qué es lo que está haciendo? Esa fuente de 1 amperio voló, ¿no es cierto? Y solamente tengo la resistencia, la inductancia y la capacitancia, es decir, es un circuito donde no tengo otra fuente, o sea, no hay una fuente forzante. Por lo tanto, solamente tengo una respuesta natural. Por eso ahí están siendo, halle la respuesta natural. ¿Ok? Entonces, eso el jueves. Ahora, ¿cómo es de la situación de la que se llama del
del optativo. ¿Van a dar o no van a dar? A ver, cuéntenme. ¿Están en que sí o no, no? ¿Ah? A ver, hablen. Creo que Sí. Pedro tiene la lista de las materias que van a dar optativo a algunos estudiantes. A ver, Pedro, ya que tienes tú, ¿dónde estás, Pedro? Tienes la lista de los que quieren dar optativo, ya sabes. ¿Cómo es la situación? Tú te inscribes a dar el optativo. El día del optativo, tú puedes decir, no, yo ya no doy, no hay ningún problema. Pero en el momento en que tú recibas, o sea, abras o bajes las preguntas, tienes que responder. Ya no puedes decir, ¿sabe qué? Yo no voy a dar. Ese directamente tiene 1. Entonces, tiene que dar. ¿Cuál es la situación de un optativo? Eso es lo que quiero que tengan bien claro. O mejora o empeora. O sea, tienes que estar muy seguro en tus cálculos. Por decir, tú tienes en el examen, en una de los dos, tienes 2 o ponle 4 y quieras mejorar ese tu 4. Y resultado de que en el examen sacó 3, tu 4 se bajó, pues, y pierdes. Ahora, si has hecho muy bien, subes tu 4. Pero ya te digo, tienes que estar bien seguro en cuanto a tus 1, posibilidades, 2, cómo estás en tus promedios. No, si en tu promedio estás con un promedio de 4, 5, ¿no vas a arriesgar? No sé. ¿Por qué? Porque al final ya sabes cuánto vale y listo. ¿Cómo es, Pedro? ¿Me dices que ya tienes los nombres? O no los nombres, sino la cantidad. ¿O me los vas a mandar al chat quienes están con la idea de dar 2T, ¿ya? ¿Está bien? Está Sin muy callado. micrófono. Está sin micrófono, pero que me alces la manito y diga sí. O por el chat, mándeme por el chat de la reunión, me dice, es entendido, son 5 los que van a dar, de La Paz 2, de Santa Cruz ni 1 y de Cochabamba 5, por decir. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que estamos viendo de una respuesta natural cuando yo tengo una ¿no es cierto? Tengo raíces reales y distintas. Esa es una de las cosas. Ya la próxima vamos a hacer lo mismo, pero cuando yo tenga reales e iguales. Entonces, hay una de las formas son igual, o sea, es la misma situación porque yo aquí tendría A1 igual a S más A2 igual a la ST, ¿no es cierto? Si son iguales, pongo S. Eso significa que puedo decir que E elevado a la ST va a ser igual a 1, a A1 más A2. Entonces ahí cambia la figura y vamos a ver
qué sucede para poder encontrar la respuesta natural. Entonces, una vez que encontremos la respuesta, como hemos visto anteriormente, ya vamos a empezar a ver la respuesta completa es decir, con una fuente forzante. ¿Ok? Están muy callados. ¿Qué ha pasado? Inge es 0.4 H Sí, 0.4H. y el O otro sea, es sobre a 40. ver, 1/40. A ver, le pondré mejor aquí. Sí. A ver. Aquí pondré. La capacitancia será 1/40 farads. La resistencia, 1 ohmio. La inductancia, 0.4 henrios. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí. Sí, Inge. Gracias, Inge. Ok. Listo. Entonces, no quiero avanzar más a hacer las cosas. Vamos a dejar acá, ya, por favor. Tengo una reunión urgente y voy a ver eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, hablen. ¿Ah? No, ingeniero, todo está claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dejar acá porque tengo una reunión urgente y por lo tanto nos vemos el jueves. Ya sabe que Pedro me tiene que mandar al chat, al WhatsApp, perdón, quiénes van a dar el 2T. ¿Ya? Ok, gracias. Muy gentil. Nos vemos el jueves. Hasta luego, muchachos. Los veo muy callados, muy no sé qué.